¿Cómo pasa una máquina de oír un simple murmullo de sonidos a entender la palabra datos? Pues no es magia. Es una coreografía matemática de una finura conceptual asombrosa. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a sumergirnos en un documento que, es de 1996, pero que sentó las bases de cómo las máquinas aprenden a escuchar. Se trata de un artículo de investigación de AT&T titulado Autómatas con pesos en el procesamiento de texto y voz. Nuestra misión va a ser desentrañar la arquitectura que se esconde detrás del reconocimiento de voz, un proceso que los autores descomponen en una especie de cadena de montaje de transformaciones lógicas. Vamos a explorar cómo este enfoque tan modular, que es brillante, también presenta desafíos muy complejos. Y bueno, nos preguntaremos qué legado ha dejado en la inteligencia artificial de hoy. El punto de partida del artículo es esa idea de una cascada. En lugar de tratar de resolver el reconocimiento de voz como un único y gigantesco problema, lo dividen. La metáfora que usan es la de una cadena de montaje. El sonido en bruto entra por un lado y en cada estación se va transformando un poquito hasta que sale una frase completa por el otro. Pero antes de meternos en esa cadena, el propio título habla de autómatas con pesos. ¿Podemos empezar por ahí? Para alguien que no sea un experto, ¿qué es exactamente un autómata con peso? ¿Qué representa ese peso? Es una pregunta fundamental, sí. A ver, pensemos en un autómata como una máquina muy simple que puede estar en diferentes estados. Imagina las paradas de una línea de metro. Para ir de una parada a otra, sigues un camino, una transición. En un autómata simple, eso es todo. Pero en uno con peso, cada uno de esos caminos, cada transición, lleva una etiqueta con un número. Ese es el peso. Y ese número puede significar muchas cosas, pero en este artículo en concreto significa una probabilidad. Es como si cada tramo del metro tuviera una probabilidad de ser el correcto. El objetivo de la máquina es encontrar la ruta completa, a través de toda la red, que tenga la probabilidad acumulada más alta. O sea, el camino más verosímil. Entendido. Entonces, no es solo un mapa de sí o no, sino un mapa de quizás, donde cada quizás tiene un valor numérico. Y la cascada de la que habla el artículo es una serie de estos mapas de probabilidades, uno detrás de otro. Exactamente. Son 5 de estas máquinas lógicas encadenadas. El artículo las denomina con letras. O, A, C, D y M. La primera, O, por observaciones, es simplemente la señal de audio digitalizada, la materia prima. Luego el autómata A la transforma en fonemas. Pero ojo, fonemas que dependen de su contexto. El artículo da un buen ejemplo. La T de gato no suena igual que la T de dato. A captura esos matices. Después C hace justo lo contrario. Normaliza esos fonemas contextuales a su versión básica, la universal. Luego viene D, que agrupa secuencias de fonemas para formar palabras. Y finalmente M, el modelo de lenguaje. Este último actúa como un supervisor de calidad, comprobando si la secuencia de palabras es plausible, si tiene sentido en el idioma. Vale, la lógica es clara, pero suena increíblemente complejo. 5 etapas separadas. ¿No se corre el riesgo de multiplicar los puntos de fallo? Si la primera máquina comete un pequeño error al interpretar un sonido, ese error se va arrastrando y quizá amplificando en las 4 etapas siguientes. Parece el clásico efecto bola de nieve. Ese es sin duda el mayor riesgo de este enfoque. Una pequeña desviación al principio puede convertirse en un error garrafal al final. Es una crítica muy válida, sí. Sin embargo, la ventaja que vieron los autores, y que fue un pilar de la ingeniería de software de la época, es la modularidad. Al dividir el problema, puedes tener un equipo de lingüistas trabajando en el modelo de lenguaje, MM, y otro de ingenieros acústicos perfeccionando el transductor A. Y, bueno, casi no necesitan saber nada el uno del otro. Pueden mejorar sus piezas de forma independiente. Ah, claro. Es un poco como la arquitectura de microservicios en el software moderno, ¿no? Donde un equipo se encarga del sistema de pago y otro del perfil de usuario, y mientras las conexiones entre ellos funcionen, pueden evolucionar por separado. Es una comparación justa. Es una comparación perfecta. Es exactamente el mismo principio de ingeniería, descomponer un monolito en servicios especializados. La ironía es que mientras esa idea sigue muy vigente en la ingeniería de software, en la inteligencia artificial más puntera, sobre todo con redes neuronales, la tendencia ha sido la contraria. Los modelos de extremo a extremo, los end-to-end, intentan aprender la relación directa entre el sonido y el texto final en un solo gran paso.
sin todas estas etapas intermedias de fonemas. Así que, en retrospectiva, este artículo es una joya de una filosofía de diseño más artesanal, más estructurada. De acuerdo. Tenemos estas 5 máquinas separadas. Pero la clave debe estar en cómo se conectan. ¿Cuál es el pegamento que une las piezas de esta cadena de montaje? El pegamento es una operación matemática llamada composición. Y aquí es donde la cosa se pone intrincada. Componer 2 de estos autómatas significa crear un nuevo autómata, uno mucho más grande, que representa todos los caminos posibles a través de los 2 originales. Si la primera máquina dice que hay un 70% de probabilidad de que un sonido sea una T, y la segunda máquina dice que hay un 80% de probabilidad de que esa T pertenezca a la palabra gato, la composición calcula la probabilidad combinada de ese camino. Un momento. Si hace eso para todos los caminos posibles a través de las 5 etapas, el número de combinaciones debe ser astronómico. Suena a una explosión computacional. ¿Cómo es posible que eso fuera viable? Has dado en el clavo del problema más delicado de todo el sistema. Y la respuesta está en un detalle técnico que parece menor pero que es fundamental. Las transiciones epsilon, o transiciones nulas. El artículo explica que son necesarias porque las secuencias no tienen la misma longitud. Una palabra como hola tiene 4 letras, pero su representación en fonemas puede tener más o menos elementos. Estas transiciones nulas permiten al autómata, por así decirlo, avanzar en su lógica interna sin consumir un nuevo sonido de la entrada. El problema es que, si no tienes cuidado, puedes crear bucles de estas transiciones. ¿Y qué pasaría? Un bucle infinito. Exacto. O algo peor. Imagina que el sistema puede ir del punto A al B por un camino o dando un pequeño rodeo por un bucle nulo y volviendo a A para luego ir a B. Si ambos caminos son válidos, el sistema podría contar la misma probabilidad 2 veces, inflando el resultado. Ahora imagina miles de estos bucles. El cálculo se vuelve un caos. El propio artículo lo describe como un proceso delicado, que es un eufemismo técnico para decir extremadamente propenso a errores catastróficos si no se maneja con un cuidado exquisito. O sea que diseñaron una maquinaria de precisión y de repente se dieron cuenta de que una de las piezas podía hacer que todo el motor se descontrolara y empezara a contar hasta el infinito. Me recuerda a mis primeros proyectos de programación, donde pasaba el 80% del tiempo escribiendo códigos solo para evitar que el 20% principal se rompiera. Parece que algunos problemas son eternos. Totalmente. Y la solución que proponen es, de nuevo, muy ingeniosa. Crean otro autómata, una pequeña máquina adicional que actúa como un filtro. Su único trabajo es procesar la red de caminos y asegurarse de que no haya redundancias, de que cada posibilidad se cuente una sola vez. Pero esto nos lleva a otra crítica. Necesitas una capa extra de lógica, una pieza de fontanería interna muy compleja, solo para que el sistema principal no se autodestruya. Es como construir un motor de carreras increíblemente potente, pero que necesita un segundo motor más pequeño solo para refrigerarlo. Aún así, un filtro no resuelve el problema del tamaño. Si compones las 5 máquinas, el resultado final debe ser un monstruo gigantesco. ¿Cómo lo hacían funcionar en los ordenadores de 1996? Esa es la segunda parte de la solución, y es crucial para la viabilidad práctica, la composición sobre la marcha, o lazy composition. En lugar de construir el autómata combinado gigante de antemano, que podría no caber en memoria, solo calculan las partes que necesitan en tiempo real a medida que procesan el audio. Si el audio que entra solo explora una pequeña región del mapa de posibilidades, el sistema solo construye esa pequeña región. Es una optimización brillantísima que convierte un problema teórico intratable en uno práctico y resoluble. Entiendo. Así que optimizan el proceso de combinar las máquinas. Pero el artículo también habla de optimizar las propias máquinas antes de combinarlas. Menciona 2 conceptos que suenan imponentes: determinización y minimización. ¿Qué hacen exactamente? Son los pasos finales de limpieza de la maquinaria, y las figuras del documento lo ilustran muy bien. Piénsalo así. El autómata original que obtienes tras el entrenamiento, al que llaman A1, es como el mapa de una ciudad medieval. Desde una misma plaza puede haber varias calles con el mismo nombre que llevan a sitios distintos. Es ambiguo y confuso. Para una máquina, esto significa que para una misma entrada, un sonido, tiene que explorar múltiples caminos a la vez. Eso es lo que se llama un autómata no determinista. Lo que lo hace lento e ineficiente, supongo. Precisamente. La determinización es el proceso que convierte ese mapa caótico en uno moderno y claro, el autómata A2. Ahora,
Cada salida de una rotonda está perfectamente señalizada. Para cada sonido, solo hay un camino posible a seguir. Elimina toda la ambigüedad. Y la minimización va un paso más allá, creando el autómata A3. Este último paso es como rediseñar la red de metro de la ciudad para conectar los mismos puntos importantes, pero con el mínimo número de estaciones y túneles posible. Es la representación más compacta y rápida de la misma información. Es una analogía fantástica. Básicamente están puliendo y depurando cada pieza de la cadena de montaje antes de ensamblarla para que todo funcione de la forma más fluida posible. Exacto. Es un proceso de optimización algorítmica muy potente. Pero, y aquí viene el pero más importante de todo el artículo, que se esconde casi de pasada en una nota a pie de página. Este proceso no siempre funciona. El texto dice, y cito, «No todos los autómatas con pesos pueden ser determinizados». Espera, ¿qué implica eso exactamente? ¿Que toda esta elegante maquinaria de optimización a veces simplemente no funciona? Implica que el método no es universal. Hay ciertos autómatas, con ciertas configuraciones de pesos y bucles, que matemáticamente es imposible hacer deterministas. Entonces, si el modelo que necesitas para un idioma particularmente complejo o para un entorno con mucho ruido genera uno de estos autómatas rebeldes, todo este sistema de optimización se rompe, no puedes usarlo. Esto sugiere que esta arquitectura tan bien diseñada no es una solución general para cualquier problema del lenguaje, sino una herramienta muy especializada para los problemas que se portan bien y se ajustan a sus estrictas reglas matemáticas. Bueno, hagamos balance de lo aprendido. A pesar de los desafíos, el punto clave de este trabajo es el poder de la modularidad y la composición. Es una defensa magistral del principio de divide y vencerás aplicado a un problema tan humano y complejo como el lenguaje. Demuestra que se puede descomponer en una secuencia de transformaciones más simples y manejables, usando las probabilidades, los pesos, para gestionar la incertidumbre en cada paso. Sin duda. Y desde una perspectiva más crítica, este documento es una ventana fascinante a una era de la inteligencia artificial más artesanal. Es como comparar un reloj suizo mecánico, con sus engranajes y muelles perfectamente ajustados, con un reloj digital moderno. La complejidad de su maquinaria, la delicadeza para manejar las transiciones nulas y las limitaciones teóricas como la no determinización, todo eso nos ayuda a entender por qué el campo ha evolucionado hacia modelos más integrados, más holísticos y basados puramente en datos, como las redes neuronales. Aún así, los principios fundamentales de transformar información de forma secuencial y ponderar posibilidades siguen siendo, de una forma u otra, el corazón de muchos sistemas actuales. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. El artículo utiliza probabilidades como pesos para medir la verosimilitud de una transcripción. Es una elección lógica, claro. Pero, ¿y si esos pesos representaran algo completamente distinto? Podrían medir el coste computacional, buscando la interpretación más eficiente en lugar de la más probable. Podrían medir el nivel de ambigüedad de una frase. O incluso podrían representar un sesgo ético o un estilo poético. ¿Qué tipo de resultados obtendríamos si compusiéramos sistemas que no buscan lo más probable, sino lo más justo, lo más eficiente? O, ¿por qué no?, lo más creativo. Una pregunta que, sin duda, redefine los límites de lo que estas máquinas pueden llegar a hacer. Gracias por acompañarnos en este análisis.